voz, que solo Cristo es el Señor, el que era todopoderoso, cargó con nuestra esclavitud y obedeció hasta la muerte de la cruz. Proclame al mundo nuestra voz, que solo Cristo es el Señor. Señor, alivia las angustias de mi corazón, mira mi aflicción y mis fatigas y perdona todos mis pecados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Espíritu de Dios nos ayude a responder dócilmente a su llamado penitencial y que su gracia salvadora permanezca con cada uno de ustedes. Nuestros pecados nos alejan de Dios. Acerquémonos a Él nuevamente por medio de la penitencia. Tú que conoces nuestros pensamientos, Señor, ten piedad. Tú que iluminas las tinieblas de nuestro corazón, Cristo, ten piedad. Tú que nos exhortas a una sincera conversión, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor, concédenos disponernos convenientemente a la celebración de la Pascua, para que el esfuerzo de la mortificación corporal nos lleve a una verdadera renovación en el espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Ezequiel. Así habla el Señor Dios. Si el malvado se convierte de todos los pecados que ha cometido, observa todos mis preceptos y practica el derecho y la justicia, seguramente vivirá y no morirá. Ninguna de las ofensas que haya cometido le será recordada. A causa de la justicia que ha practicado, vivirá. ¿Acaso deseo yo la muerte del pecador, oráculo del Señor, para que no se convierta de su mala conducta y viva? Pero si el justo se aparta de su justicia y comete el mal, imitando todas las abominaciones que comete el malvado, ¿acaso vivirá? Ninguna de las obras justas que haya hecho será recordada. A causa de la infidelidad y del pecado que ha cometido, morirá. Ustedes dirán, el proceder del Señor no es correcto. Escucha, casa de Israel, ¿acaso no es el proceder de ustedes y no el mío el que no es correcto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete el mal y muere. Muere por el mal que ha cometido. Y cuando el malvado se aparta del mal que ha cometido para practicar el derecho y la justicia, él mismo preserva su vida. Él ha abierto los ojos y se ha convertido de todas las ofensas que había cometido. Por eso, seguramente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá subsistir? Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá subsistir? Desde lo más profundo te invoco, Señor. Señor, oye mi voz.
Estén tus oídos atentos al clamor de mi plegaria. Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá subsistir? Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá subsistir? Pero en ti se encuentra el perdón para que seas temido. Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá subsistir? Mi alma espera en el Señor y yo confío en su palabra. Mi alma espera al Señor, más que el centinela la aurora. Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá subsistir? Como el centinela espera la aurora, espere Israel al Señor, porque en él se encuentra la misericordia y la redención en abundancia. Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Si tienes en cuenta las culpas, Señor, ¿quién podrá subsistir? El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si la justicia de ustedes no es superior a la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ustedes han oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y el que mata debe ser llevado ante el tribunal. Pero yo les digo que todo aquel que se irrita contra su hermano merece ser condenado por un tribunal, y todo aquel que lo insulta merece ser castigado por el tribunal, y el que lo maldice merece el infierno. Por lo tanto, si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda ante el altar, ve a reconciliarte con tu hermano y solo entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Trata de llegar enseguida a un acuerdo con tu adversario mientras vas caminando con él. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al guardia y te pongan preso. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Jesús pone muy alto el amor al prójimo. Es el primer y gran mandamiento, amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a nosotros mismos. Lo único que debemos cumplir. Pero más allá de la primacía de este mandamiento, cuando Jesús habla del amor al prójimo, lo habla en categorías de salvación eterna. ¿Entraremos o no entraremos en el reino de los cielos? Aunque lo hayamos escuchado muchas veces, no creo que sea el mandamiento donde mayor interés pongamos a la hora de pensar la salvación eterna. Razones históricas seguramente fueron llevando a esta actitud creyente que se aleja de la enseñanza de Jesús y del Evangelio. Hay otros pecados que consideramos más condenatorios y más capaces de llevarnos al infierno que no amar al prójimo. Piénsenlo y se darán cuenta de que es así. Un gran error, ¿no? Tan hondo, tan profundo, en cuanto que las enseñanzas de Jesús con tanta claridad expresan lo importante que es amarnos los unos a los otros. Y qué determinante es esto para que podamos estar en comunión con Dios aquí en la tierra y en la eternidad. Por eso que nuestro culto, que la gracia del sacramento eucarístico tenga como fruto esto, ¿no? Si hay algo que la Eucaristía tiene que transformar en mí, es precisamente eso, darme más capacidad de amar.
Llevarme a reconocer a este Jesús a quien adoro en el sacramento eucarístico, en la persona del prójimo. Quizás no cueste tanto, porque es que aquí tampoco le vemos, como tampoco en el prójimo a veces podemos ver a Jesús, pero si tenemos la capacidad de reconocerlo en un pedacito de pan, entonces también nuestra fe es capaz de ir y reconocerlo en el hermano, especialmente cuando éste no me resulta del todo simpático, del todo bueno, o no hay una empatía con él que me lleve naturalmente a ser bueno o amable. Que la escucha de la palabra, que el alimento de la Eucaristía nos fortalezcan en el amor, porque en definitiva, en la tarde de la vida nos examinarán en el amor. Canto 32. Al altar nos acercamos con el vino y con el pan. Son los frutos del trabajo que queremos presentar. Son los frutos del trabajo que queremos presentar. Estos dones que ofrecemos, el Señor convertirá en su sangre y en su cuerpo, signos de fraternidad. En su sangre y en su cuerpo, signos de fraternidad. Ojalá que en esta ofrenda expresemos la unidad, que si hubo alguna ofensa, la sepamos perdonar. Que si hubo alguna ofensa, la sepamos perdonar. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe estas ofrendas, Señor, que por tu bondad nos reconcilian contigo, y concédenos la salvación con la fuerza de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario darte gracias y alabarte, Señor Padre Todopoderoso, por todo lo que haces en este mundo, por Jesucristo, Señor nuestro. Pues en una humanidad dividida por las enemistades y las discordias, sabemos que tú diriges los ánimos para que se dispongan a la reconciliación. Por tu Espíritu mueves los corazones de los hombres para que los enemigos vuelvan a la amistad, los adversarios se den la mano y los pueblos busquen la concordia. Con tu acción eficaz puedes conseguir, Señor, que el amor venza al odio, la venganza deje paso a la indulgencia y la discordia se convierta en amor mutuo. Por eso, con los coros celestiales te damos gracias continuamente y en la tierra cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu,
de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor, te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros junto con tu Hijo, y en este banquete salvífico concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres, y nos guarde en comunión con nuestro Papa León, con nuestro obispo Eduardo, con los demás obispos y con todo tu pueblo. Recibe en tu reino a nuestros hermanos que se durmieron en el Señor y a todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con los apóstoles y con todos los santos. Reúne también a toda la humanidad en el banquete de la unidad eterna, en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Unamos nuestros corazones y nuestras voces para decir a Dios: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, es en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Dice el Señor, no quiero la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Oremos. Alimentados con tu Eucaristía, renuévanos, Padre, y purificados de la corrupción del pecado, haz que participemos del misterio de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Mira a tu pueblo, Padre, con ojos bondadosos, y haz que se convierta interiormente por la observancia cuaresmal que profesa externamente. Por Jesucristo nuestro Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Santa Lucía, protege nuestra vista y conserva nuestra fe. Santa Lucía, protege nuestra vista y conserva nuestra fe. Podemos ir en paz. Canto 127. Junto a la cruz de su Hijo, la madre llorando se ve, el dolor la crucificado, el amor la tiene de pie. Quédate de pie junto a Jesús, que tu Hijo sigue en la cruz.
Cruza el lecho de los enfermos, de los niños sin un hogar. Cruce el extranjero en su patria, del que sufre en soledad. Quédate de pie junto a Jesús, que tu Hijo sigue en la cruz.